Bueno, entonces para dar continuidad al curso, para la semana es importante que conozcamos y que aprendamos sobre las demandas asociadas al cuidador en el proceso de acompañar al enfermo. Entonces nuestro tema va a ser el cuidador, los aspectos psicológicos, emocionales y las estrategias de afrontamiento. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el cuidador es aquella persona que facilita la vida y complementa la falta de autonomía de una persona dependiente, ayudándola en sus tareas diarias como aseo, alimentación, desplazamiento, entre otras. Es de anotar que las personas con enfermedades van deteriorándose significativamente, especialmente enfermedades pues que tienen diagnósticos ya de muy mal pronóstico, entonces el cuidador hace parte indispensable en la vida pues como de un enfermo en esa etapa específicamente. Bueno, ¿cuál es la función principal entonces del cuidador? Entonces, va a permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, las ayuda a adaptarse a las limitaciones que la enfermedad les impone, la falta de apoyo social y la falta de satisfacción con los lazos sociales a veces deterioran y vulneran ese rol del cuidador porque muchas veces el cuidador es una persona que carece de apoyo, ¿cierto? Entonces, esas situaciones sociales, generalmente en las familias no todos asumen los procesos de cuidado y el cuidador tiene que asumir la responsabilidad que va desde cuidar y atender todas las demandas del paciente y su enfermedad, responder las demandas emocionales y al proceso pues del deterioro psicológico del enfermo, ¿cierto? Y también atender otros asuntos puntuales en cuanto a otros familiares que están en estados complicados por la situación del enfermo. Entonces es una demanda y una carga alta para el cuidador. Bueno, entonces vamos a revisar paso por paso aspectos psicológicos y emocionales. Entonces, la salud mental de los familiares cuidadores primarios se ve más afectada que la salud física. Se observa ansiedad, se observa nerviosismo, se observa angustia, se observa estrés y ellos son personas que tienden a mostrarse fuertes ante el enfermo en el fin como de fortalecerlo. Entonces son personas que reprimen a veces mucho sus emociones y eso favorece el desarrollo de más aspectos emocionales de orden negativo. También hay asuntos de enfermedades que se asocian con el cuidado como la hipocondría. Las personas empiezan también a necesitar de atención y empiezan a desarrollar enfermedades muchas veces psicológicas y a veces se obsesionan también. Enfrentarse a veces a la enfermedad de quien están cuidando genera también esas conductas de autoprotegerse y evitar pues también sufrimientos. Ideación paranoide, muy asociada a lo que va a pasar también con ese enfermo, hasta qué momento puede cuidarlo, hasta qué momento puede fallar, son situaciones pues del cuidador que generan gran desgaste emocional. Bueno, hasta ideas suicidas. Es muy común que algunos cuidadores sientan ante el agotamiento, ante la impotencia, ante esa mezcla de emociones de tener que atender el cuidado, de tener que atender las emociones del paciente, de tener que dar respuesta frente a sus propias emociones, pensamientos de, ay, vale la pena pues como vivir. Pasa con algunos cuidadores. Bueno, entonces hay otros aspectos psicológicos y emocionales en el estado de ánimo y vamos a revisar que también hay asuntos positivos. Entonces, a veces cuidar a otras personas hace que los cuidadores experimenten sentimientos positivos, porque la persona enferma puede mostrarle su agradecimiento y esto le hará sentir muy bien. Cuidar a una persona dependiente, pese a que es un proceso complejo, genera una satisfacción también de ayudarle al otro y eso hace sentir al cuidador importante en su rol. Entonces es un aspecto positivo emocional, no siempre todo es negativo. Sin embargo, dentro de lo emocional y el estado de ánimo del cuidador hay un aspecto negativo importante por resaltar, que es que el cuidar día a día a una persona va generando también esos sentimientos de indefensión, de uno sentirse desesperanzado, de estar irritable, de estar enfadado, de tener preocupación, incluso tener sentimientos de culpa, porque los cuidadores a veces también desean retomar aspectos de su vida que han abandonado por el cuidado y el hecho de querer desear eso los hace sentir culpables y más cuando a quien están cuidando es una persona que quieren, que aman, entonces eso dentro del estado de ánimo es negativo porque hace que decaiga mucho el estado. Bueno, problemas psicosomáticos, acorde pues a las necesidades del cuidador. Bueno, es factible que los dolores de cabeza, la falta de apetito, los temblores, los problemas gástricos, las sensaciones de aire o ahogo, las arritmias, las palpitaciones, sean elementos, además de otros, presentes en el proceso del cuidado, ¿cierto? Porque los cambios en la rutina son altos, la exigencia
del cuidado es alta, ellos tienen que estar pendientes de absolutamente todas las demandas de sus enfermos y no duermen, no comen con calma, entonces eso genera problemas psicosomáticos también a su vez. Bueno, hay un asunto de que algunos cuidadores también asumen responsabilidades económicas, entonces a la vez de ser cuidador, a la vez son proveedores económicos y esta dinámica de ambos elementos complica un poco más el desarrollo psicológico de estos cuidadores. Entonces, ante los cuidadores tenemos que tener una visión de que se abordan demasiados elementos, ¿cierto? Porque se asumen diferentes responsabilidades con el cuidado de estos pacientes. Bueno, otro aspecto psicológico relacionado, podemos hablar de burnout o síndrome del cuidador quemado, que es ya cuando hay un profundo desgaste emocional y físico. El cuidador suele experimentarlo porque dedica todo el tiempo a su paciente e incluso a veces deja de trabajar, recurre a tomar una decisión entre ambos asuntos, así eso implique otra serie de problemas para poderse dedicar al cuidado, ¿cierto? No todas las personas de la familia están en la capacidad de asumir ese rol. Siempre va a haber alguien que lidere ese proceso. Y em, generalmente ante el dolor de la familia, siempre dejan como al más fuerte, el que se puede encargar. Entonces se van quedando solos en ese proceso, porque no todos se enfrentan y acompañan de la misma forma sea por descuido, que en la mayoría de los casos no lo es, hay familias que aman mucho a sus enfermos, pero el hecho de enfrentarse a esa realidad los afecta y prefieren alejarse, entonces dejan al cuidador solo, ¿cierto? Entonces ellos en el afán de mitigar los riesgos del cuidado, acompañar bien ese proceso, también emplean estrategias pasivas para resolver problemas, como bueno, yo asumo el cuidado, listo, entonces es mi responsabilidad, es mi mamá, es mi papá, o es mi hermano, o es mi hijo, entonces eso genera sensaciones y situaciones de burnout pues complicadas. Vamos a distinguir también ahora los tipos de cuidadores, ¿cierto? ¿Qué tipos de cuidadores hay? Entonces tenemos que los tipos de cuidadores es el cónyuge, pues en muchos de los casos. El esposo o la esposa, el cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Las situaciones que se generan cuando los esposos son cuidadores se relacionan con cambios de roles, modificación de planes de futuro, reevaluación de la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia y reajuste de la vida social. Cambian absolutamente todas las condiciones previas que se tenían antes de la enfermedad. Dificultades pues dificultades que se presentan cuando el esposo o la esposa es el cuidador, es que el hecho de que un miembro de la familia, que de la pareja sea el que tiene que dar ayuda y el otro la reciba, eso genera una sensación asimétrica de que no es un acompañamiento recíproco, ¿cierto? Que el otro da más y el otro da menos por su condición. Y eso genera pues a veces algunas discordias o sensaciones complicadas en la relación. Otros tipos de cuidadores tienen que ver con los hijos, ¿cierto? Los hijos también deben de atender las demandas del enfermo. A veces los hijos son los que asumen ese cuidado porque la esposa no está en esa condición o tiene que ser la proveedora económica. ¿Qué se genera cuando los hijos tienen que asumir el cuidado? Que se hace una inversión de roles. El hijo termina siendo el cuidador, el protector, el que toma las decisiones, el que decide, el que vigila la comida, el que vigila todas las rutinas del enfermo. Se hace una serie de cambios de planes a futuro, ya lo que tenía planeado el hijo frente a su vida tiene que modificarlo o aplazarlo. También hay una revaluación de la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia, o sea, yo quiero a mi papá, quiero cuidarlo, pero también me siento cansado y eso es muy normal y genera sentimientos de culpa también. Bueno, hay un reajuste a la vida social y laboral, obviamente, por las circunstancias presentadas. Y las dificultades para los hijos hay un impacto emocional muy grande cuando se dan cuenta que sus padres que siempre han sido autónomos o su madre que siempre fue independiente, autónomo, o que su padre siempre fue independiente, autónomo, ya no lo es, ya no puede valerse por sí mismo. Es un impacto emocional grande para los hijos porque uno siempre ve a los papás como las figuras fuertes, las figuras que tienen esa capacidad de haber llevado un hogar adelante. Entonces el impacto emocional es grande. Bueno, vámonos ahora para los padres, ¿cierto? Los padres también ocupan un tipo de cuidadores. Cuando es uno de los hijos
que se enferma por diversas situaciones o se convierte en una persona dependiente, el impacto emocional puede ser mayor. Primero, porque los padres ya han superado todo ese proceso de formación y crianza. ¿Cierto? A no ser de que el niño todavía esté enfermo, esté compartiendo proceso de crianza y proceso de cuidado de enfermedad porque es un niño. Pero cuando el hijo ya está grande y han superado todos esos procesos de crianza, de cuidado y acompañamiento y vuelve a ser el hijo dependiente, también genera un impacto. Bueno, se caracteriza por modificación de planes a futuro. Todos los tipos de cuidadores tienen esa característica en común. Se modifican estos planes, las relaciones interpersonales deben cambiar, se reevalúan y hay sentimientos de ambivalencia y reajuste a la vida social. Esos son pues los tipos de cuidadores básicamente que en las familias se presentan. Hay casos donde los cuidadores son totalmente externos a la familia, ¿cierto? O a veces que la familia contrata cuidadores externos para que apoyen ese proceso, enfermeros o enfermeras, pero realmente o generalmente se conocen más que los cuidadores primarios son familiares. Bueno, ahora qué vamos a revisar. Entonces, las fases de la adaptación a la situación de cuidado tiene un proceso. Entonces, la primera es la negación, ¿cierto? No hay una conciencia clara de lo que está pasando, no hay un medio claro para controlar el miedo y la ansiedad que se genera porque el familiar o la persona que se debe cuidar pues está enferma. Una segunda fase consiste en que se busca la información. El cuidador ya empieza como a aterrizar un poquito y empieza a abastecerse de información, de medios, de ayuda, con la esperanza de que su familiar vuelva a la normalidad o que todo vuelva a ser lo mismo. Hay una fase de reorganización, que es cuando ya se dan cuenta pues que la situación se establece desde la enfermedad y que hay que asumir unos cambios de vida importantes y ya bueno, se toma el control de esa situación paulatinamente. Ya algunos cuidadores cuentan con los recursos familiares, las personas que van a apoyar en algunos casos o compartir esa responsabilidad, distribuir las funciones de la casa, las tareas y hay una parte pues en que se va estableciendo ese proceso. Y por último está una fase de resolución que ya teniendo control sobre el enfermo, teniendo control sobre las situaciones que pasan en la familia a raíz de la enfermedad de la persona, ya empieza a pensar un poquito en sí y empieza de cierta manera a resolver algunos asuntos personales que había dejado inconclusos. Esto pasa en los mejores casos, ¿cierto? Ya se van volviendo más activos frente a actividades sociales y pueden continuar en esa búsqueda de apoyo porque al recibir la gratificación de volver a la integración de la vida y a sus costumbres, pues se animan a que eso siga prevaleciendo. Listo. Consecuencias del cuidado. Entonces, claramente hay cambios en las relaciones familiares, aparecen conflictos por el desacuerdo entre la persona que cuida y los familiares que apoyan o que no apoyan. Bueno, en cuanto a las decisiones que se toman, a las actitudes, hacia la persona que está dependiente, hacia la forma en que se proporcionan los cuidados. Se genera mucha tensión a veces en estos procesos. Cambios en el tiempo libre, obviamente por las razones que hemos explicado, ya las personas tienen que hacer reajustes en sus tiempos. Cambios en la salud es una situación muy común. La salud de la persona que cuida se ve muy afectada y es la salud más descuidada. O sea, a la salud del que cuida no le prestamos atención porque pues, es el que se está encargando del enfermo. Entonces el centro de atención para todo el mundo es el enfermo, pero el cuidador, pues si está enfermo, tendrá que aguantar. Muchas veces se le da prioridad a eso y al cuidador hay que cuidarlo. Claro, es muy importante. Un cuidador atendido y que se sienta comprendido es un cuidador mucho más eficaz. Bueno, ¿qué más? Relaciones sociales, como lo veíamos también anteriormente, las demandas del cuidado hace que todo lo social cambie, se reducen los tiempos de compartir actividades de ocio con otras personas, relaciones significativas con familiares y amigos pueden disminuir y quebrantarse, muchas personas apoyan al cuidador, otras personas no. Esto también depende de los vínculos y el tipo de calidad que se haya establecido en esos redes vinculares. Bueno, otras cargas del cuidado tienen que ver con los costos, ¿cierto?
Entonces, las condiciones financieras de la familia generalmente se alteran mucho por los procesos de enfermedad y de cuidado, ¿cierto? El 20% de los familiares deben dejar de trabajar, el 31% perdieron las economías de familia como resultado de la prestación de cuidados. Estas cifras están sustentadas bajo estudios que se hacen, ¿cierto? Bueno, este aspecto es visto desde diferentes maneras por la óptica del enfermo. Muchas veces se considera una carga para la familia. Hay que evitar que el enfermo se sienta una carga. Es algo por hacer importante porque cuando el enfermo se siente una carga y es un enfermo muy poco adherente al tratamiento y anhela finalizarlo, o es un paciente que se vuelve muy demandante del cuidado, ¿cierto? Como bueno, ya soy una carga, entonces que me den todo el tiempo a mí. Entonces hay que saber manejar muy bien ese tipo de cargas, tanto con los cuidadores como con el mismo paciente, ¿cierto? La privación económica está asociada a la prioridad por las medidas de confort, ¿cierto? Porque la idea es también facilitarle a ese enfermo la prolongación de su vida o en los casos la dignidad y se tiene que invertir recursos para que eso sea posible. La economía puede verse afectada. Por la persona amada, pues se hacen muchas cosas. Bueno, entonces en este orden de ideas el cuidador es fundamental, o sea, el cuidador y las demandas del cuidador son fundamentales. Un cuidador sano, con salud mental, adaptándose a una situación porque para todos es difícil, pero puede ser adaptativo, es un cuidador que va a ser eficaz, que va a generar tranquilidad en ese paciente, que va a saber distribuir los recursos de su familia, que va a saber cómo solicitar apoyo y eso va a favorecer que todas estas etapas de enfermedad y la final de la vida sea muy positiva en la familia, pese a una circunstancia pues de dolor por la que se está atravesando, ¿cierto? La idea no es querer que se mitigue el dolor, ¿cierto? El dolor va a estar ahí. Es una situación, es una emoción que es inherente al proceso de enfermedad o de acercamiento a la muerte. Pero generar calidad de vida en ese paciente pese al dolor y generar calidad de vida en la familia pese a la circunstancia de angustia que se está experimentando es muy importante. Bueno, para complementar, vamos a revisar dos documentos, ¿cierto? Entonces vamos a revisar el documento Cuidados, Responsabilidades, Obligaciones, que está como recurso uno, tiene 7 páginas y lo vamos a leer completo porque nos va a permitir profundizar y conocer aspectos importantísimos del cuidador. Bueno, y el segundo recurso, vamos a hacer una revisión detallada de este documento que es el cuidador del enfermo en el final de la vida y o la persona significativa. Y este documento, sí, vamos a revisarlo desde la página 8, desde la página 5 hasta la página 8. Listo, este mail no le prestan atención. Entonces, súper importante para que complementemos. Ya saben pues que estoy dispuesta a solucionar inquietudes. Que estén muy bien. Muchos éxitos con las lecturas.